Hoy seréis testigos de la historia de cómo, desde las cenizas aún humeantes de una devastadora guerra civil, surgió una dinastía que redefinió el alma de Inglaterra. Os narraremos cómo el poder dejó de ser un mero asunto de linaje para convertirse en una cuestión de voluntad y destino, cómo la fe y el Estado se entrelazaron en una pugna feroz por las almas de los hombres, y cómo la corona se transformó en un símbolo de temor e inspiración a partes iguales. Descubriréis el nacimiento de nuevas ideas que sacudieron los cimientos de Europa. Veréis cómo se redibujó el mapa del continente y cómo la corte real se convirtió en el escenario de dramas monumentales que sellaron el futuro de una nación. Esta es la crónica de la forja de una iglesia, de un sistema legal, de una cultura, de una flota invencible y de toda una nación. Una historia donde el ocaso de una dinastía marca el amanecer de un imperio. La historia de los Tudor. Amigos, antes de sumergirnos en esta fascinante crónica, no olvidéis suscribiros al canal, donde os esperan muchas más aventuras históricas. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. A mediados de la década de 1480, en un campo cercano a la modesta villa de Bosworth, en el corazón de Inglaterra, dos ejércitos se preparaban para el enfrentamiento. Nadie entre los que aguardaban bajo los estandartes del dragón rojo, humedecidos por el rocío del amanecer, podía imaginar que aquel día escribiría la última página de una era. El país, exhausto tras 3 décadas de una lucha encarnizada entre las casas de Lancaster y York, anhelaba una sola cosa: que alguien, finalmente, pusiera fin al derramamiento de sangre. Y el hombre destinado a ser ese catalizador fue Enrique Tudor, un joven sin un historial de grandes victorias ni un antiguo derecho de sangre que lo respaldara. Solo contaba con un nombre, un lejano parentesco con los Lancaster a través de la línea materna y una determinación inquebrantable de llegar hasta el final. Había llegado a Inglaterra desde su exilio en Francia, donde pasó casi la mitad de su vida, al frente de un pequeño ejército de mercenarios y partidarios hastiados de la guerra civil. Frente a él se alzaba el rey Ricardo III. Era un hombre cuya reputación estaba manchada por la infamia del presunto asesinato de sus sobrinos, los pequeños príncipes de la Torre, pero que seguía siendo un comandante valiente y resuelto. La batalla de Bosworth fue breve, pero su eco resonaría por siglos. Hubo un momento en que el desenlace pareció decantarse a favor de Ricardo, cuando éste se lanzó audazmente a través del campo de batalla para enfrentarse personalmente a Tudor. Sin embargo, su carga fue interceptada, fue rodeado y abatido. En el lugar donde cayó su cuerpo, se erigió más tarde una cruz, y la corona, arrancada del fango y la sangre, fue alzada y colocada sobre la cabeza de Enrique. Así concluyó la guerra y nació una nueva dinastía. Pero la victoria en el campo de batalla era solo el principio. En Londres, Enrique Tudor no fue recibido con el fervor de un libertador, sino con la cautela reservada a un extraño. Carecía del respaldo de la alta nobleza y de la autoridad que confería la herencia. Lo que sí tenía era un país anhelante de orden en medio del caos. Su primera decisión se convirtió en un símbolo de la nueva era que inauguraba. Se proclamó rey con efecto retroactivo desde el día anterior a la batalla de Bosworth, un movimiento de ajedrez político que convertía automáticamente en traidores a todos los que habían luchado en su contra. Fue la primera pincelada en el lienzo de un estado donde la ley estaría al servicio del poder, y no a la inversa. Enrique comprendía que, para asegurar la supervivencia de su dinastía, no bastaba con vencer, era necesario reconciliar. Pocos meses después de su coronación, contrajo matrimonio con Isabel de York, hija del rey Eduardo IV. Este matrimonio no era solo una unión de personas, sino de símbolos, 2 colores, 2 rosas, 2 legados fundidos en un único emblema rojiblanco que se convertiría en el escudo de la nueva casa real. Así nació la Rosa Tudor, un signo de paz, pero también un recordatorio constante del precio que se había pagado por ella. Sin embargo, esa paz era frágil. Para muchos, Enrique no era más que un usurpador.
En el norte del país y en Irlanda, las rebeliones no tardaron en estallar y en el continente europeo surgieron apoyos para otros pretendientes al trono. El más notorio de ellos fue un joven llamado Lambert Simnel, a quien los partidarios de la Casa de York presentaron como uno de los príncipes de la Torre milagrosamente salvado. Los rebeldes, reforzados por un contingente de mercenarios alemanes, desembarcaron en Inglaterra, pero Enrique los aplastó en la batalla de Stoke, el último gran enfrentamiento de la Guerra de las Dos Rosas. Simnel no fue ejecutado. El rey, deseoso de demostrar que la era de la venganza había terminado, envió al impostor a trabajar en las cocinas del Palacio Real. Este gesto reflejaba a la perfección el estilo político de Enrique, frío, calculador y, sobre todo, pragmático, evitando el derramamiento de sangre innecesario. Tras sofocar la rebelión, se dedicó a lo que mejor sabía hacer, consolidar su poder. Comprendía que la nobleza, con sus ejércitos privados, representaba la principal amenaza para la corona. Por ello, inició un proceso para desarmarla, restringiendo severamente el derecho a mantener séquitos armados. A quienes se resistían no los eliminaba físicamente, los ahogaba en multas y deudas, convirtiéndolos en deudores dependientes de la corona. Bajo su reinado, la aristocracia inglesa dejó de ser una fuerza militar autónoma para transformarse en una clase de servicio, atada al monarca por lazos de obligación y temor. Al mismo tiempo, Enrique VII estableció un sistema de control financiero que sería la envidia de cualquier burócrata moderno. Revisaba personalmente las cuentas del tesoro, exigía informes detallados a sus funcionarios y mantenía un registro minucioso de multas y concesiones. Su despacho no era un salón de recepciones, sino un centro de operaciones donde el rey trabajaba rodeado de pergaminos y sellos de plomo. Detestaba las ceremonias ostentosas, los festejos costosos y el lujo desmedido. Sus contemporáneos decían que rara vez sonreía, pero que lo sabía todo, cuánto oro había en las arcas, cuánto grano en los almacenes, cuántos barcos anclaban en los puertos. Mientras tanto, Europa se adentraba en una nueva era. Colón se preparaba para cruzar el océano, y Francia y España se disputaban el control de Italia. En este nuevo escenario global, Inglaterra parecía un reino pobre y rezagado. Pero a Enrique no le movía la ambición de gloria, sino la búsqueda de estabilidad. Forjó alianzas a través de matrimonios dinásticos, casó a su hijo mayor, Arturo, con la infanta española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Con este movimiento, vinculó a Inglaterra con una de las monarquías más poderosas de Europa. Esta alianza, sin saberlo, sellaría el destino de su otro hijo, el futuro Enrique VIII. En el frente interno, el rey continuó construyendo su maquinaria de orden. Reformó los tribunales, fortaleció la autoridad de los consejos reales y creó un órgano secreto, el Consejo de la Cámara Estrellada, que juzgaba a los nobles que infringían la ley. Allí, las decisiones se tomaban sin jurado, sin ruido y sin audiencias públicas. Era la herramienta perfecta para mantener bajo control a quienes se consideraban por encima de la justicia. Pero no todo podía resolverse con el miedo. Para consolidar su dinastía, necesitaba construir un mito. Enrique orquestó meticulosamente la imagen de la nueva monarquía. Los cronistas oficiales rastrearon su linaje hasta los antiguos reyes británicos. Los poetas lo aclamaban como el elegido del destino, enviado para reconciliar a su pueblo. Los pintores de la corte creaban retratos que no lo mostraban como un guerrero, sino como un soberano sabio, severo pero justo. Sin embargo, tras esa fachada de control absoluto se ocultaba una ansiedad perpetua. Enrique VII vivió la vida de un hombre que jamás se sintió verdaderamente seguro. Recordaba cómo su familia lo había perdido todo, cómo él mismo tuvo que huir del país, cómo su supervivencia dependía de la voluntad de otros. Incluso en el trono, desconfiaba de todos.
Se rodeó de una red de informantes, escribía cartas a agentes secretos y supervisaba la correspondencia de sus cortesanos. Su poder no se basaba únicamente en el temor, sino también en el conocimiento. Sabía demasiado sobre cualquiera que pudiera representar una amenaza. Cuando murió en 1509 en el Palacio de Richmond, su funeral se celebró sin gran pompa. El pueblo no lloró su pérdida, pero tampoco se alegró. Comprendían que con él se marchaba una era de mano firme y predecible. Al trono ascendió su hijo, un joven apuesto, culto y apasionado, destinado a destruir gran parte de lo que su padre había construido con tanto esmero y a transformar Inglaterra en una potencia de un tipo completamente nuevo. Tras el fallecimiento de Enrique VII, la corona inglesa pasó a su hijo menor, un joven de apenas 18 años, alto y de hombros anchos, con facciones regulares, una voz firme y una educación exquisita. Lo llamaban el segundo Arturo. No en honor a su hermano fallecido, sino con la esperanza de que reviviera el espíritu de la antigua grandeza británica. Dominaba el latín, componía música, debatía con teólogos, brillaba en los torneos y era un tirador certero con la ballesta. En él se fusionaban la gracia y la fuerza, parecía haber nacido para reinar. Inicialmente, Enrique no había sido preparado para el trono. Ese papel le había correspondido desde la cuna a su hermano mayor, Arturo, quien a los 15 años se casó con Catalina de Aragón. Sin embargo, poco después de la boda, el joven príncipe enfermó gravemente en el castillo de Ludlow y murió. Enrique tenía entonces solo 10 años. A partir de ese momento, su educación se reorientó hacia la corona y creció con la convicción de que el poder le pertenecía por derecho y que el mundo era un escenario donde debía dejar su huella. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por un aire de optimismo y renovación. De inmediato, revocó las decisiones más impopulares de su padre, liberó a prisioneros, ejecutó a los odiados recaudadores de deudas Empson y Dudley, y organizó suntuosas ceremonias y torneos, distribuyendo títulos y tierras con generosidad. Europa vio en él al príncipe del Renacimiento, un caballero, un mecenas de las artes, un monarca de nuevo cuño. Pero detrás de esa fachada deslumbrante se escondía un hombre que no toleraba la negativa, ni en la política ni en el amor. Poco después de su coronación, se casó con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano. Para que el matrimonio fuera posible, se requirió una dispensa papal especial, ya que el derecho canónico prohibía casarse con la esposa de un hermano difunto. El Papa Julio II emitió una bula en la que declaraba que el matrimonio anterior no se había consumado. Enrique y Catalina se casaron en junio de 1509, pocas semanas después de su ascenso al trono. Catalina era 6 años mayor que él, una mujer piadosa, inteligente y profundamente dedicada a los intereses del Estado. Durante los primeros años, su unión fue considerada ejemplar. Dio a luz a varios hijos, pero todos, a excepción de una niña, murieron en la infancia. La única superviviente, María, se convirtió en la esperanza de la dinastía, pero la ausencia de un heredero varón comenzaba a proyectar una sombra de amenaza política. Mientras tanto, Enrique se esforzaba por afianzar el prestigio de Inglaterra en el escenario europeo. Forjó alianzas, participó en guerras continentales y lanzó campañas militares contra Francia. Aunque estas empresas le reportaron más gloria que beneficios prácticos, su objetivo no era la estabilidad, sino la grandeza. Sin embargo, el problema fundamental se hacía cada vez más evidente: la dinastía carecía de un sucesor masculino. Y cuanto más tiempo pasaba, más intensamente sentía el rey que el destino de los Tudor podría extinguirse con su muerte. Hacia mediados de la década de 1520, Enrique había perdido toda esperanza de que Catalina le diera un hijo. Fue entonces cuando apareció en la corte una joven dama de compañía llamada Ana Bolena. A diferencia de otras mujeres, se comportaba con una dignidad y una reserva que la distinguían. No aspiraba a convertirse en una amante más del rey.
Esta actitud no hizo sino avivar el deseo de Enrique, quien comenzó a escribirle cartas cargadas de pasión, impaciencia y anhelo. Le prometió matrimonio, algo que no tenía derecho a ofrecer mientras siguiera legalmente unido a Catalina. Para casarse con Ana, Enrique necesitaba anular su matrimonio, una decisión que solo podía ser aprobada por el Papa. El rey argumentó que su unión con Catalina había sido pecaminosa desde el principio, ya que ella era la esposa de su hermano, y que ni siquiera una bula papal podía contravenir la ley de Dios. Insistía en que este pecado original era la causa de su falta de herederos. Presentó su solicitud de anulación al Papa Clemente VII, pero el pontífice se encontraba en una situación extremadamente delicada. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, quien era sobrino de Catalina, tenía sus tropas ocupando Roma. El Papa, sin desear enemistarse con el poderoso emperador, demoraba la decisión. Enrique perdía la paciencia. Fue entonces cuando comenzó a buscar apoyo dentro de su propio reino, entre teólogos, juristas y parlamentarios. Una idea empezó a cobrar fuerza: si Roma vacilaba, el rey mismo podía ser la autoridad suprema en los asuntos eclesiásticos de su nación. En 1529, el cardenal Wolsey, principal consejero de Enrique y partidario de una solución negociada con el papado, cayó en desgracia. Su lugar fue ocupado por Thomas Cromwell, un hombre de mente aguda, leal a la corona y capaz de transformar la voluntad política en un cuerpo legislativo. Juntos, comenzaron a diseñar la arquitectura de una nueva iglesia de Inglaterra, independiente de la autoridad de Roma. En 1533, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, recién nombrado por el rey, declaró nulo el matrimonio con Catalina. Enrique se casó de inmediato con Ana Bolena. El Papa condenó la decisión, y como resultado, Inglaterra quedó fuera de la jurisdicción eclesiástica de Roma. Pero Enrique ya no buscaba aprobación, había impuesto su voluntad como ley. El Parlamento aprobó el Acta de Supremacía, que reconocía al rey como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Este acto no fue solo una revolución religiosa, sino también un golpe de Estado político. Por primera vez en la historia de Europa Occidental, un monarca se proclamaba abiertamente líder espiritual de su nación. Se inició entonces la disolución de los monasterios. Sus tierras y riquezas fueron transferidas a la corona y a sus cortesanos leales. En pocos años, el tesoro real se llenó con millones, mientras por todo el país desaparecían comunidades monásticas que habían existido durante siglos. No obstante, la reforma anglicana difería de la que se desarrollaba en el continente. Enrique no renunció a los dogmas católicos. Mantuvo la misa, los ayunos, la confesión y las vestimentas litúrgicas. No se veía a sí mismo como un reformador, sino como un monarca con derecho al poder absoluto, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Esta postura generó un profundo descontento. En 1536, estalló en el norte de Inglaterra una revuelta masiva conocida como la Peregrinación de Gracia. Decenas de miles de personas marcharon bajo estandartes con la cruz, exigiendo la restauración de los monasterios, el regreso a la fe católica y la abolición de nuevos impuestos. Enrique prometió inicialmente clemencia a los manifestantes, pero una vez que se dispersaron, rompió su palabra. Sus líderes fueron capturados y ejecutados, y cientos de personas sufrieron represalias. El país aprendió una dura lección: el rey solo estaba dispuesto a dialogar si el resultado estaba decidido de antemano. La persecución alcanzó incluso a su círculo más cercano. Tomás Moro, un erudito, teólogo y antiguo Lord Canciller, se negó a reconocer al rey como cabeza de la Iglesia. Fue encarcelado en la Torre de Londres y posteriormente decapitado. Caminó hacia el cadalso con serenidad y, según testigos, declaró que moría como un fiel servidor del rey, pero ante todo, como un siervo de Dios. El propio Enrique continuó su ciclo de matrimonios y divorcios. Después de Ana Bolena,
cuyo matrimonio desencadenó la revolución religiosa, se casó con Juana Seymour. Ella le dio el tan ansiado heredero, Eduardo, pero murió poco después del parto. Le siguió Ana de Cleveris, una unión que resultó ser un desastre político y que fue anulada casi de inmediato. Luego vino la joven Catalina Howard, acusada de adulterio y ejecutada. Su última esposa fue Catalina Parr, una viuda inteligente y prudente que logró sobrevivirle. Hacia el final de su vida, Enrique padecía obesidad, úlceras y gota. Apenas podía caminar, pero mantenía un control férreo sobre el Estado. Su figura ya no inspiraba admiración, sino un profundo temor. Se había convertido en el símbolo del poder absoluto, un gobernante cuya voluntad era ley, cuya fe se había convertido en la del Estado y cuya pasión había alterado el curso del destino de su país. Murió en enero de 1547. Según la leyenda, durante el traslado de su cuerpo a Windsor, el ataúd sufrió daños y de él manó sangre, que fue lamida por perros, cumpliendo una antigua profecía. No era una condena. Era el reflejo de una época en la que la voluntad de un solo hombre podía transformarse en religión, ley e historia. Pero la historia principal, aquella por la cual comenzó todo el cisma, aún estaba por desarrollarse. La historia de la mujer que elevó al trono y luego envió al cadalso. La historia de Ana Bolena. La historia de Ana Bolena no es simplemente un drama cortesano o un episodio en la vida privada de Enrique VIII. Es el relato de una mujer que se encontró en el epicentro de una fractura histórica, en la frontera entre una antigua era de fe y un nuevo poder real. Su destino se convirtió en el catalizador de cambios que transformarían para siempre el rostro de Inglaterra. Ana nació alrededor del año 1501 en el seno de una familia aristocrática, aunque perteneciente a una línea menor de la nobleza inglesa. Su padre, Tomás Bolena, era un diplomático culto y ambicioso, mientras que su madre, Lady Isabel Howard, descendía de una de las casas más poderosas del reino. Desde su infancia, Ana demostró no solo una mente vivaz, sino que también recibió una educación excepcional para la época. Pasó parte de su juventud en los Países Bajos, en la corte de la archiduquesa Margarita de Austria, y más tarde varios años en Francia, donde sirvió como dama de honor de la reina Claudia, esposa de Francisco I. Esta formación francesa dejó en ella una impronta inconfundible, que se hizo evidente a su regreso a la corte de Londres. Hablaba con fluidez varios idiomas, tenía conocimientos de música, amaba la poesía y poseía un porte distinguido e independiente. Ana regresó a Inglaterra hacia 1522 y no tardó en ser admitida en la corte como dama de honor de la reina Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. Fue allí, en medio de ceremonias, cacerías y bailes nocturnos, donde comenzó la historia que pondría patas arriba el reino de Inglaterra. Enrique se fijó en Ana cuando ella aún ocupaba un segundo plano. Previamente, había mantenido un romance con su hermana, María Bolena, quien, según los rumores, fue su amante. Pero en Ana había algo diferente. No era una belleza deslumbrante, sino una energía interior, una agudeza y una firmeza que le permitían mantener las distancias. Se negó a convertirse en la amante del rey, declarando que no entregaría su virtud sin la promesa de un matrimonio legítimo. No era un simple juego de seducción, ella sabía que aspiraba a más. No al estatus de favorita, sino a la posición de reina. Mientras Enrique iniciaba el arduo proceso de anulación de su matrimonio con Catalina, Ana consolidaba su influencia en la corte. Su familia ganaba poder político, especialmente después de que su padre recibiera el título de vizconde de Rochford. La ruptura definitiva con Roma no fue inmediata, sino un proceso gradual. En 1532, Enrique y Ana, actuando ya como una pareja de hecho, realizaron un viaje por el sureste del país. Se cree que fue entonces cuando contrajeron matrimonio en secreto. En enero de 1533, el arzobispo de Canterbury,
Thomas Cranmer, reconoció oficialmente su unión como legítima. Pocos meses después, Ana fue coronada solemnemente en la abadía de Westminster, con la misma pompa que las reinas inglesas anteriores. Su título fue reconocido, pero el pueblo la recibió con frialdad y la nobleza con recelo. Para la mayoría de los ingleses, Catalina seguía siendo la esposa legítima del rey. En septiembre de ese mismo año, Ana dio a luz a una niña. La llamaron Isabel. Enrique había anhelado un varón, y el nacimiento de una hija fue una decepción, aunque se esforzó por no demostrarlo. En aquel momento, aún confiaba en que Ana le daría el heredero que tanto deseaba. Sin embargo, los embarazos posteriores terminaron en abortos. Perdió un hijo, que se cree era varón. Fue entonces cuando Enrique comenzó a murmurar que este matrimonio estaba tan maldito como el anterior. Por la misma época, apareció en su vida otra mujer, Juana Seymour, una dama de la corte de carácter tranquilo y sumiso, la antítesis de Ana. No imponía condiciones, no se inmiscuía en política ni trataba de imponer su voluntad. Enrique pasaba cada vez más tiempo en sus aposentos, y los rumores sobre su nuevo afecto se extendieron rápidamente. Ana comenzó a sentir el aislamiento. Sus aliados perdían influencia. Incluso Thomas Cromwell, el arquitecto de la Reforma inglesa, se convirtió en su adversario tras un conflicto sobre el reparto de las tierras de los monasterios disueltos. Cromwell, un pragmático, vio que el rey deseaba deshacerse de Ana. Y actuó con una eficacia implacable. En abril de 1536, Ana fue arrestada bajo acusaciones de adulterio, incesto y alta traición. Junto a ella, fueron detenidos varios cortesanos, incluido su propio hermano, George Bolena. Las pruebas eran endebles, casi inexistentes, pero no se necesitaban más. Enrique quería a Ana fuera de su camino, y la maquinaria judicial se puso en marcha. El juicio fue público, pero estuvo completamente controlado por la corona. El veredicto era predecible, culpable. Le fue arrebatado su título, fue encerrada en la Torre de Londres y se fijó la fecha de su ejecución. El rey incluso contrató a un verdugo experto de Francia, hábil en el uso de la espada en lugar del hacha tradicional inglesa, en lo que pretendía ser un acto de misericordia. Al amanecer del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue conducida al patio interior de la torre. Vestía un traje gris y carmesí y una sencilla cofia. Ante los presentes, pronunció un breve discurso. No culpó a nadie, no mencionó nombres ni clamó su inocencia. Solo pidió que rezaran por el rey, a quien describió como bueno y justo. Luego, se arrodilló, juntó las manos y esperó con calma. El verdugo le susurró a su ayudante, la espada está afilada. Un instante después, todo había terminado. Su cuerpo y su cabeza fueron colocados en un simple cofre y enterrados sin lápida en la capilla de San Pedro a de Vincula. Su nombre fue borrado de los registros de la corte. Su escudo de armas fue destruido. Cualquier mención a ella fue prohibida. Pero su huella en la vida de Enrique y en la historia de Inglaterra fue indeleble. Fue por ella que se rompió la alianza con Roma, se transformó la autoridad de la Iglesia. Se debilitó a la vieja aristocracia y se impuso un nuevo orden en el que la voluntad del monarca estaba por encima de cualquier canon antiguo. Y, lo más importante, fue la madre de quien, 2 décadas más tarde, elevaría a Inglaterra a cimas nunca antes vistas. Cuando Enrique VIII exhaló su último aliento, el destino de Inglaterra quedó depositado en las frágiles manos de un niño. Eduardo, su único hijo varón legítimo, nacido de su unión con Juana Seymour, contaba con tan solo 9 años. Era un muchacho delgado, de una seriedad impropia de su edad, dotado de una educación formidable y criado bajo los preceptos de un protestantismo riguroso. Desde su más tierna infancia, se había visto a sí mismo no solo como el heredero de un trono, sino como un instrumento elegido por la voluntad divina.
El testamento de su padre estipulaba que, en caso de minoría de edad del rey, un consejo de regencia gobernaría Inglaterra. Sin embargo, en la práctica, el poder se concentró en una sola figura, Edward Seymour, tío del joven monarca y hermano de la difunta reina. Investido con el título de Duque de Somerset y nombrado Lord Protector, se erigió como la encarnación de las ambiciones de la Reforma protestante, impulsando una transformación vertiginosa y radical de la Iglesia inglesa. Los años de su regencia estuvieron marcados por medidas drásticas, la abolición de la misa católica, la introducción del libro de oración común, la traducción de los servicios religiosos al inglés y una confiscación masiva de las propiedades eclesiásticas. Eduardo V, a pesar de su corta edad, no era una simple marioneta. Llevaba un diario personal, estudiaba teología con fervor, devoraba los escritos de los reformadores. Seguía de cerca la legislación y estaba genuinamente convencido de que servía a la verdad al purgar la Iglesia de lo que consideraba supersticiones. Pero más allá de los tratados teológicos, el país hervía en un caldero de descontento. En 1549, en el este de Inglaterra, estalló una rebelión campesina liderada por Robert Kett. Los insurgentes tomaron la ciudad de Norwich, establecieron un parlamento en el campo y exigieron una distribución más justa de la tierra. Aunque el levantamiento fue finalmente sofocado con brutalidad, dejó al descubierto las profundas tensiones que corroían la nación y demostró que las reformas no traían alivio a los más desfavorecidos. Paralelamente, en Escocia, fracasó el intento de forzar el matrimonio entre la joven María Estuardo y el rey Eduardo. La fallida campaña militar, conocida como el cortejo brutal, minó fatalmente la autoridad del regente. Seymour fue arrestado y, tiempo después, ejecutado. Su lugar fue ocupado por John Dudley, duque de Northumberland, un político astuto y calculador. Northumberland continuó la política religiosa de su predecesor, pero con mayor sutileza y siempre con la vista puesta en la estabilidad del poder. Bajo su influencia, el joven rey se vio cada vez más aislado del resto de la corte, aunque su voz seguía siendo decisiva en la esencia de las decisiones. Mientras tanto, la salud de Eduardo se deterioraba a ojos vistas. A principios de 1553, se hizo evidente que el rey no alcanzaría la mayoría de edad. Padecía una enfermedad pulmonar, muy probablemente tuberculosis, y su cuerpo se consumía lentamente. Sin embargo, continuaba escribiendo, rezando, leyendo y reflexionando sobre el futuro de la Iglesia, a la que consideraba la obra de su vida. Fue en ese momento, bajo la poderosa influencia de Northumberland, cuando firmó un documento que alteraba drásticamente la línea de sucesión. Contraviniendo el testamento de Enrique VIII, que designaba a su hermana María como heredera, el joven rey la desheredó, al igual que a Isabel, argumentando que ambas habían sido declaradas ilegítimas. La nueva heredera al trono de Inglaterra sería Lady Juana Grey. Juana pertenecía a una rama secundaria de la casa Tudor. Era bisnieta de Enrique VII y sobrina nieta de María Tudor, hermana de Enrique VIII. Su madre, Frances Brandon, llevaba sangre real en sus venas, y su padre, Henry Grey, duque de Suffolk, soñaba con el encumbramiento de su linaje. Juana había recibido una educación brillante, dominaba el griego y el latín, y era versada en teología y filosofía. Era una protestante de fe profunda, de carácter estricto, obstinado y de una sinceridad inquebrantable. A la edad de 15 años, fue casada con Guilford Dudley, hijo del duque de Northumberland. Este matrimonio fue la pieza clave de un plan político diseñado para colocar a Juana en el trono de Inglaterra. Eduardo murió el 6 de julio de 1553. 2 días más tarde, el Consejo, sometido a la voluntad de Northumberland, proclamó a Juana Grey como reina. Fue trasladada a la Torre de Londres, el lugar tradicional de preparación para las coronaciones, pero el pueblo, que desconocía el testamento de Eduardo, no le brindó su apoyo. Por todo el país resonaba un único clamor: ¡Viva la Reina María!
La hija legítima de Catalina de Aragón se encontraba en Norfolk y ya estaba reuniendo un ejército. La propia Juana nunca había ambicionado el poder. Según los cronistas de la época, cuando le comunicaron que era reina, se desmayó. Se negó a llevar la corona, atormentada por la ilegalidad de su posición. Se había convertido en un peón en un tablero ajeno, una figura a la vez obediente y condenada. Durante 9 días fue, formalmente, la monarca de Inglaterra, pero la influencia de su familia se desvanecía como la niebla. Los miembros del consejo comenzaron a cambiar de bando, jurando lealtad a María. El ejército de Northumberland se desintegró sin presentar batalla. El 19 de julio, María fue proclamada reina en Londres, y Juana fue encarcelada en la misma torre a la que había llegado como soberana. En aquel momento, María no tenía intención de ejecutarla. Juana era joven, profundamente religiosa y no había participado activamente en la conspiración. Se le permitió vivir en aislamiento, leer la Biblia y escribir en su diario, e incluso se le concedió permiso para pasear por los terrenos de la fortaleza. Sin embargo, el panorama político cambió drásticamente. Estalló en el país una rebelión liderada por Thomas Wyatt, cuyo objetivo era impedir el planeado matrimonio de María con el príncipe Felipe de España. Los rebeldes temían que Inglaterra cayera bajo el dominio español y que el catolicismo fuera restaurado por la fuerza. La revuelta fue aplastada, pero sus consecuencias fueron fatales para Juana. Presionada por su consejo y por los asesores españoles, María firmó la orden de ejecución. El 12 de febrero de 1554, Juana, con tan solo 17 años, fue conducida al patio de la torre. Poco antes, había visto pasar el cuerpo decapitado de su esposo, Guilford Dudley. Caminó hacia la muerte con una oración en los labios y un libro de salmos en las manos. En el cadalso, pronunció un breve discurso en el que pedía perdón por haber aceptado un poder que no le correspondía y reafirmó que moría como una buena cristiana. Le vendaron los ojos y, desorientada, buscó a tientas el tajo, susurrando, ¿qué debo hacer? ¿Dónde está? Alguien guió su mano. Un instante después, la espada cegó su vida. Así concluyó la historia de la reina de los 9 días. Su muerte conmocionó a Londres. Incluso entre los partidarios de María, muchos consideraron su ejecución un acto innecesario y cruel. Juana Grey quedó grabada en la memoria de Inglaterra como la víctima inocente de una tormenta religiosa, una joven sacrificada en el altar de las ambiciones ajenas. Cuando María Tudor hizo su entrada en Londres, las multitudes que abarrotaban las calles estallaron en júbilo. Para muchos, su llegada no solo significaba el fin de una crisis sucesoria, sino la restauración del orden moral, la victoria de la hija legítima del rey Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, sobre las intrigas impuestas por voluntades ajenas. En los rostros de la gente se reflejaba un profundo alivio. Nadie podía prever entonces que aquel día de celebración sería el preludio de una de las páginas más sombrías y trágicas en la historia de la monarquía inglesa. María tenía 37 años. A sus espaldas dejaba una vida marcada por la pérdida, el exilio, el miedo y la humillación. Había pasado casi 2 décadas en la penumbra de la corte. Primero como princesa, luego declarada ilegítima por el Parlamento, despojada de su título, de sus sirvientes, de sus amigos e incluso de su madre. Catalina había muerto en el aislamiento, negándose a reconocer el divorcio. María se había quedado sola. Durante todos esos años, se aferró a la fe católica en la que había sido educada y que consideraba la única y verdadera. En su primer año de reinado, María procuró actuar con moderación. Restituyó la misa tradicional, anuló las reformas de Eduardo V, restauró la jerarquía católica e invitó a los obispos exiliados a regresar al país. Sin embargo, no se apresuró a imponer castigos, confiando en que el pueblo volvería voluntariamente al catolicismo. Muchos lo hicieron, pero otros muchos no.
Al llegar el invierno, se hizo evidente que la resistencia era más profunda de lo que parecía. Por todo el país circulaban en secreto sermones protestantes, panfletos y traducciones de la Biblia al inglés. Incluso entre la nobleza que había apoyado a María frente a Juana Grey, no todos estaban dispuestos a someterse de nuevo a la autoridad del Papa. Y fue entonces cuando María decidió actuar con dureza. A sus ojos, no era crueldad, sino purificación. Creía firmemente que la verdad exigía firmeza y que la salvación eterna de las almas era más importante que la paz temporal. El primer gran desafío a su autoridad no fue, sin embargo, la desobediencia religiosa, sino su matrimonio. María anunció su decisión de casarse con el príncipe Felipe de España, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. La unión debía fortalecer los lazos con la Europa católica y proporcionar un heredero al trono, pero la noticia desató una tormenta de protestas. Los ingleses, especialmente en Londres y en el sur, lo percibieron como una traición. Surgió el temor de que Felipe introdujera tropas españolas en el país, colocara a sus hombres en puestos clave y convirtiera a Inglaterra en un mero apéndice del Imperio español. En enero de 1554, estalló en Kent la rebelión liderada por Thomas Wyatt. Reunió a varios miles de hombres y marchó sobre la capital. Su lema era simple: detener el matrimonio español. La situación era crítica. Londres dudaba. El consejo estaba sumido en la confusión. Fue entonces cuando María, desoyendo las recomendaciones de ponerse a salvo, se presentó personalmente en el Guildhall para dirigirse a los ciudadanos. Habló con voz firme, sin retórica: soy la hija de vuestro rey. Jamás me casaré con alguien que pueda perjudicar a Inglaterra, declaró. Su voz y su resolución cambiaron el ánimo de la ciudad. Londres se puso del lado de la reina. La rebelión fue sofocada y Thomas Wyatt, ejecutado. Fue en ese momento cuando María tomó la trágica decisión de ejecutar a Juana Grey. Aunque Juana no había participado en la conspiración, su nombre seguía siendo una bandera para los protestantes. La boda de María y Felipe se celebró en julio de 1554. El contrato matrimonial fue diseñado para proteger los intereses ingleses. Felipe no recibiría la corona, no tendría derechos sucesorios tras la muerte de María y no podría nombrar españoles para el Consejo Real. Pero el pueblo no confiaba ni en el tratado ni en el propio príncipe. No hablaba inglés, apenas se dejaba ver en público y, a los pocos meses, regresó a Bruselas, dejando a su esposa sumida en la soledad. Mientras tanto, María comenzó a mostrar signos de embarazo. Su vientre crecía. Los cortesanos preparaban los aposentos para el infante y los médicos calculaban la fecha del parto. Toda la nación esperaba un heredero. En la primavera de 1555, la reina se retiró de la vida pública, pero el parto nunca llegó. Fue un embarazo fantasma, quizás un tumor, quizás el resultado de una tensión psicosomática extrema. Meses después, se hizo evidente que no habría ningún niño. Los médicos fueron incapaces de explicar las causas. Una situación similar se repitió 2 años más tarde. En ambos casos, la esperanza se tornó en humillación, la expectación en vergüenza. En el contexto de estas tragedias personales, se intensificó la represión religiosa. Comenzaron las ejecuciones por herejía. El primero en ser quemado en la hoguera fue John Rollers, un traductor de la Biblia. Le siguieron docenas más. En Oxford, en la plaza del mercado, fueron ejecutados Hugh Latimer y Nicholas Ridley, obispos que habían servido bajo Eduardo V. Más tarde, el propio arzobispo Thomas Cranmer. Tras largas dudas, firmó una retractación de sus creencias, pero en la víspera de su ejecución, se desdijo de sus palabras y murió en la hoguera, extendiendo su mano sobre las llamas. En total, durante 4 años, más de 280 personas fueron ejecutadas. Muchas de ellas eran gente sencilla, mujeres,
comerciantes, artesanos. Las ejecuciones eran públicas. Se quemaba a la gente en Smithfield, en Norwich, en Gloucester. Se extendió la sensación de que la reina era incapaz de detenerse y el pueblo comenzó a temerla. Ella creía actuar según su conciencia, pero su conciencia no la ayudaba ni a ella ni a ellos. Hacia 1558, la salud de María se había deteriorado gravemente. Sufría dolores de cabeza, dolencias abdominales e insomnio. Se encerraba cada vez más en su soledad, escribiendo cartas a Felipe que rara vez obtenían respuesta. Él la visitaba brevemente, por pura necesidad política, y se marchaba de nuevo. No existía intimidad entre ellos, ella carecía de apoyo. En otoño de ese año, se hizo evidente que María se estaba muriendo. Tenía 42 años. Pasó sus últimas semanas en el palacio de St. James. Allí, en la penumbra, rodeada de sirvientes y unos pocos obispos, rezaba sin apenas hablar. Nunca perdonó del todo a su hermana Isabel, pero comprendió que no tenía otra heredera. El 17 de noviembre de 1558, María murió. Su cuerpo fue enterrado en la abadía de Westminster. 45 años más tarde, junto a ella, sería enterrada Isabel. La lápida rezaría, compañeras en el trono y en la tumba. Pasó a la historia como María la Sanguinaria. Pero detrás de ese apodo no solo se esconde el terror, sino la figura de una mujer que intentó aferrarse a una fe que se desvanecía, recuperar una infancia perdida, encontrar el amor y, a su modo, salvar almas. Sin embargo, su historia no fue el final. Tras ella llegó la mujer a la que tanto había temido. Isabel, la mujer que comprendió su tiempo y lo obligó a someterse a su voluntad. El 17 de noviembre de 1558, en el palacio de St. James, la reina María Tudor falleció. A la mañana siguiente, su hermanastra, Isabel, de 25 años, fue informada de que era la nueva reina de Inglaterra. Los cronistas afirman que, al escuchar la noticia, Isabel alzó la vista al cielo y pronunció en latín: «Esta es la obra del Señor, y es maravillosa a nuestros ojos». Se encontraba entonces en Hatfield House, la residencia donde había pasado largos años a la sombra, esperando. En el mismo lugar donde pudo haber sido ejecutada, se convirtió en reina. Para el país, no fue un simple traspaso de poder, sino el fin de una era de miedo e incertidumbre. En 2 décadas, el trono inglés había visto a 3 monarcas, 2 religiones enfrentadas, docenas de rebeliones y cientos de ejecuciones. El pueblo estaba exhausto. No buscaba un santo ni un guerrero. Anhelaba a alguien que pudiera ofrecerle una tregua. Isabel nació en septiembre de 1533, fruto del matrimonio entre el rey Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Casi desde su nacimiento, su vida estuvo amenazada. Su madre fue ejecutada cuando ella no tenía ni 3 años. Fue despojada de su título de princesa y apartada de la corte. Durante los años siguientes, Isabel vivió entre el miedo, el estudio y el silencio. Aprendió rápidamente que cada palabra podía costarle la vida. Durante el reinado de Eduardo V, se mantuvo al margen de las intrigas. Bajo el de María, estuvo en peligro constante. Fue interrogada, encerrada en la torre y más tarde puesta bajo arresto domiciliario en Woodstock. Nunca expresó públicamente sus creencias religiosas, no escribió sobre política ni se involucró en conspiraciones. Su táctica fue el silencio y la supervivencia. Cuando Isabel fue proclamada reina, pocos dudaban de su inteligencia. Su coronación tuvo lugar en enero de 1559. Al día siguiente, recorrió las calles de Londres en un carruaje descubierto, saludando al pueblo. Hubo tal despliegue de pancartas y peticiones que los contemporáneos describieron su entrada en la capital como una verdadera celebración de unidad.
pero la aclamación popular no significaba que el camino fuera a ser fácil. Inglaterra estaba profundamente dividida. Internamente, por los conflictos entre católicos y protestantes; externamente, por la hostilidad de España y Francia, que no reconocían la legitimidad de su derecho al trono. El Papa Pío V no tardó en excomulgarla, y la corte francesa promovía activamente los derechos de María Estuardo. Sin embargo, la reina no actuó con precipitación. No declaró guerras. Comenzó con un compromiso. Restauró la Iglesia anglicana, pero conservando muchos de los aspectos externos del rito católico. El servicio religioso se realizaría en inglés, pero las ceremonias mantendrían su carácter tradicional. Esta solución no satisfizo ni al Papa ni a los puritanos más radicales, pero a Isabel no le interesaba el dogma, sino el orden. Una de las cuestiones más acuciantes fue la de su matrimonio. Soberanos de Francia, Austria e incluso el zar Iván el Terrible le ofrecieron su mano, pero ella los rechazó a todos. «Ya estoy casada con Inglaterra», solía decir. Esta negativa le otorgó una libertad política absoluta. Gobernó por sí misma, apoyándose en un círculo de confianza. Sus principales consejeros fueron William Cecil, su asesor constante, y Francis Walsingham, su jefe de espionaje. Gracias a este último, Inglaterra desarrolló uno de los primeros sistemas de seguridad estatal, una red de agentes, interceptación de correspondencia y descifrado de códigos para desbaratar conspiraciones. Uno de los desafíos más difíciles fue la llegada a su corte de María Estuardo. Viuda del rey de Francia, por su linaje era considerada una potencial heredera al trono inglés. Fue mantenida bajo vigilancia durante casi 20 años. Su nombre aparecía en cada conspiración católica. Cuando se descubrió el complot de Babington, que incluía el asesinato de Isabel, y las cartas de María fueron interceptadas y descifradas, la reina firmó la sentencia de muerte. María Estuardo fue ejecutada. Isabel dudó durante mucho tiempo e incluso acusó a sus consejeros de precipitación, pero la decisión estaba tomada y fue irrevocable. Un año más tarde, Inglaterra se enfrentó a una nueva amenaza. En el mar apareció la Armada Invencible, la flota del rey Felipe II de España. Más de 130 barcos se dirigían hacia las costas inglesas con el objetivo de desembarcar un ejército y derrocar a la reina. Isabel se presentó en Tilbury, donde estaban acampadas las tropas inglesas. Allí pronunció su famoso discurso, declarando: «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra». La armada fue derrotada, en parte gracias a la pericia de los capitanes ingleses y en parte a una violenta tormenta. Pero en la memoria colectiva no solo quedó la victoria, sino la imagen de una mujer al frente de su nación en el momento de mayor peligro. A partir de entonces, comenzó un periodo que más tarde sería conocido como la Edad de Oro. Isabel no solo consolidó su poder, sino que transformó a Inglaterra en un centro de comercio marítimo, cultura y ciencia. Sir Francis Drake circunnavegó el globo. Sir Walter Raleigh descubrió nuevas tierras. En Londres se establecieron teatros permanentes. William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Jonson forjaron un lenguaje literario que perduraría por siglos. Se abrieron escuelas, las ciudades crecieron y la artesanía floreció. Pero la vida personal de la reina permaneció vacía. Isabel evitó la intimidad, aunque tuvo favoritos, como Robert Dudley, conde de Leicester, y más tarde Robert de Vereux, conde de Essex. Este último fue ejecutado por rebelión, una orden que ella tardó mucho en perdonarse. En los últimos años de su vida, la reina se volvió retraída. Rara vez aparecía en público y se negaba a acostarse, temiendo a la muerte. En la primavera de 1603, murió en el Palacio de Richmond. No tuvo hijos, ni herederos directos. Isabel no dejó tras de sí una familia, sino un país,
fortalecido, inspirado y preparado para un nuevo capítulo de su historia. Una Inglaterra capaz de convertirse en un imperio. En la primavera de 1603, la reina Isabel se extinguía en soledad. Durante semanas se había negado a guardar cama, permaneciendo de pie, con sus vestiduras, junto a una ventana, con la mirada perdida en la distancia. Quienes entraban en sus aposentos hablaban de un rostro pálido, unos labios apretados y una mirada vacía. Apenas hablaba. Toda su figura parecía resistirse a la muerte, como si aún pudiera posponer lo inevitable con un último esfuerzo de voluntad. La rodeaban sus consejeros de confianza, médicos y doncellas, pero nadie se atrevía a mencionar lo que era inminente. La reina que había gobernado durante casi medio siglo no deseaba despedirse. En el momento de su muerte, rondaba los 70 años, una edad verdaderamente excepcional para un monarca de aquella época. Dejaba atrás toda una era, que la posteridad llamaría isabelina. Su reinado se había prolongado durante 44 años, más que el de ningún otro Tudor. Y durante todo ese tiempo, había permanecido sola, sin esposo, sin hijos, sin un heredero designado oficialmente. Con la muerte de Isabel no solo concluía una vida, sino también una dinastía. La casa de los Tudor, que había ascendido al poder tras la Guerra de las Dos Rosas, había recorrido en poco más de un siglo un camino que iba desde las precarias pretensiones de Enrique VII hasta la gloria de Isabel I. Pero ninguno de sus predecesores había logrado establecer una línea de sucesión estable. Enrique VIII tuvo 3 hijos de esposas diferentes, y todos ellos llevaron el sello de la ansiedad y la soledad. Eduardo murió adolescente. María, sin hijos. Isabel partió hacia la eternidad sin haber transmitido la corona a nadie. Pero el país que dejaba era otro. Durante la vida de Isabel, Inglaterra había dejado de ser un reino secundario a la sombra de las potencias continentales. Se había transformado en una potencia marítima, comercial, diplomática y cultural. Su concepción del poder había mutado, de basarse en el linaje a apoyarse en la idea de Estado. Y en esta nueva concepción no había lugar para el azar. Dominaban la razón, la templanza y la visión de futuro. Estas cualidades se convirtieron en el verdadero legado de los Tudor. Cuando fue evidente que la muerte estaba cerca, se llamó a palacio a Robert Cecil, hijo de William Cecil, el viejo consejero de la reina. Era él quien debía asegurar la continuidad del poder. En las últimas horas, se atrevió a plantear la pregunta que todos los cortesanos evitaban. ¿A quién legaba la corona? Según la leyenda, Isabel alzó una mano y señaló primero hacia el cielo y luego hacia el norte. El gesto fue interpretado como una señal a favor de Jacobo V, rey de Escocia. Era nieto de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII, y, por tanto, el heredero de sangre vivo más cercano. Se avecinaba así la unión de las dos coronas, la inglesa y la escocesa, en una misma persona, aunque no bajo una misma estructura estatal. Tras la muerte de la reina, la corona pasó a Jacobo V, quien se convirtió en el primer monarca inglés de la dinastía Estuardo, con el nombre de Jacobo I. Así terminó la era de los Tudor y comenzó una nueva historia dinástica. El nuevo rey entró en Londres en el verano de 1603. Llegó con su esposa e hijos, rodeado de nobles y guardias escoceses. El pueblo lo recibió con una mezcla de curiosidad y aprensión. Hablaba con un acento extranjero, se había criado en una cultura diferente y carecía de experiencia en el gobierno de un país como Inglaterra. Pero el mero hecho de que la transición de poder se hubiera producido sin guerra, sin rebeliones y sin derramamiento de sangre, demostraba que el país había madurado. Ya no dependía del carisma personal de un solo monarca. Se había convertido en un Estado en el sentido moderno, una especie de maquinaria que podía seguir funcionando incluso con un cambio de dinastía. Y ese fue el gran mérito de los Tudor. El legado de la dinastía resultó ser extraordinariamente diverso.
Se consolidó la Iglesia anglicana, independiente de Roma pero conservando una continuidad ritual. Se fortaleció el poder del monarca, pero al mismo tiempo el Parlamento adquirió una sólida base institucional. Se expandió el sistema de espionaje y control interno. Se inició la expansión marítima. Se armaron expediciones y se fundaron las primeras colonias. Nació la cultura del drama inglés y, con ella, un lenguaje que se convertiría en el canon literario. Pero quizás el legado más importante que dejaron los Tudor no fue la estructura formal del Estado, sino el espíritu de una época, la fe en la fuerza del individuo, en la elección como la forma más elevada del destino, en la capacidad de una sola persona para cambiar el curso de la historia. Isabel murió sola, pero a los ojos de su pueblo se convirtió en el símbolo de una nueva Inglaterra. No una que se apoyaba en la vieja sangre, sino una que construía su propio futuro. No fue madre por nacimiento, pero se convirtió, por su significado, en la madre de la nación. Y con su partida, la dinastía llegó a su fin, pero el imperio apenas comenzaba.